Dios te bendiga, querido hermano, que Dios derrame bendiciones en cada área de tu vida. Quiero invitarte a que mires este video hasta el final. No quiero asustarte por el tiempo, pero si tú crees que vale la pena escuchar una palabra de Dios, entonces te invito a que lo mires hasta el final o escúchalo si tú quieres, porque puedes ponerlo y irlo escuchando si vas conduciendo. Pones tu teléfono por un lado y lo vas escuchando. No necesitas estar viendo el video, lo que necesitas es escuchar este poderoso mensaje. Bueno, en realidad es un estudio. Voy a hablar de las personas que estudiamos Biblia, que tenemos Biblia memorizada en nuestra mente, tenemos versículos memorizados. Puede ser pastor, puede ser predicador, puede ser, no sé, cualquier trabajador en tu congregación, de donde quiera que te congregues, en cualquier iglesia, no importa. eh, Puede ser buen predicador, porque entiendes la Biblia bien, pero si el Espíritu Santo no está contigo, eso que has estudiado, ese estudio bíblico, ese estudio, esa teología o lo que hayas estudiado, si no tienes a Cristo en tu corazón, no te sirve de nada. Solo tienes conocimiento, pero no tienes a Cristo en tu corazón. Este video, este estudio es para ti. Acompáñame a ver hasta el final este poderoso estudio. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tantos cristianos que saben leer la Biblia, pero viven como si Dios nunca les hablara? Personas que pueden citar versículos, asistir a estudios bíblicos, incluso predicar desde un púlpito, y aún así en su interior no han oído la voz de Dios ni una sola vez en su vida. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo es que una generación con más acceso a la palabra que nunca antes parece al mismo tiempo más confundido, más vacío y más desconectado espiritualmente? El problema no es la Biblia, sino cómo la estamos leyendo. Hoy vamos a hablar de cómo estudiar la Biblia de una forma que realmente transforme tu alma, que alinee tu mente con la voluntad de Dios y te haga oír su voz con claridad. Más aún, vamos a confrontar una de las mentiras más peligrosas que se han infiltrado en la iglesia. La idea de que leer la Biblia es suficiente, aunque no te transforme por dentro. Aquí es donde muchos tropiezan. Leen la palabra como si fuera un manual de instrucciones, pero no como una compensación viva con el Dios que los creó. Subrayan versículos, hacen devocionales, memorizan textos, pero sus corazones siguen secos, su carácter no cambia, su intimidad con Dios es superficial, su discernimiento espiritual casi inexistente. ¿Alguna vez has sentido que lees y lees, pero no escuchas nada? Escuchar a Dios no es un misterio reservado para unos pocos. Es una promesa disponible para todos los que se acercan a la palabra con hambre, con humildad profunda y con obediencia radical. Dios no guarda silencio, somos nosotros los que muchas veces no estamos escuchando correctamente. Hay una forma de estudiar la Biblia que abre los oídos del alma, y si te quedas hasta el final de este video no solo vas a descubrir eso, vas a entender también por qué tantas veces no ha funcionado para ti en el pasado. Déjame mostrarte lo que puede pasar cuando alguien se atreve a acercarse a la palabra con el corazón en el lugar correcto. Imagínate un joven que desde pequeño conocía las escrituras. No era un ignorante, todo lo contrario, fue criado en la fe, enseñado por los mejores maestros, celoso de las leyes, cuidadoso en cada detalle religioso. A los ojos de todos era un modelo de conocimiento espiritual, pero había un problema. No conocía la voz del Señor. Un día, mientras caminaba hacia una ciudad con autoridad en la mano y odio en el corazón, fue interrumpido por una luz tan intensa que lo dejó ciego.
Cayó al suelo confundido, sacudido. En ese momento oyó una voz que cambió su vida para siempre y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? No era la voz de un maestro terrenal, era la voz viva de Cristo resucitado hablándole directamente. Saulo lo conocía todo, pero no conocía al que hablaba desde las Escrituras. Y ese día su forma de leer la Biblia cambió para siempre. Porque una cosa es saber lo que está escrito y otra muy diferente es encontrarte con aquel que lo escribió. ¿Cuántos hoy estamos como Saulos, llenos de letra, pero vacíos en el corazón, llenos de conocimiento, pero sin dirección, llenos de datos bíblicos, pero incapaces de amar como Cristo, de vivir como Cristo, de pensar como Cristo? Escuchar a Dios no es cuestión de rituales, es cuestión de relación. No se trata de cuánto lees, sino de cómo te acercas, con qué actitud te postras ante su voz. Por eso hoy vamos a aprender paso a paso cómo estudiar la Biblia de manera que tu espíritu se abra, tu carne se quebrante y tu fe se active. ¿Quieres conocer la diferencia entre un lector religioso y un discípulo que realmente escucha? ¿Quieres descubrir por qué tantos cristianos no oyen a Dios aunque pasen horas frente a la Escritura? ¿Y cómo puedes romper tú ese patrón hoy mismo y empezar una nueva forma de estudio que transforme tu alma y que renueve tu mente cada día? Si tú crees que Dios te habla a través de la palabra y tú quieres aprender a escucharlo de verdad, tenés que meterte en lo que lees para que tengas una relación real con Dios. Dile a Dios: hoy quiero oírte y obedecerte, voy a estudiar la Biblia. Díselo a Dios. Vas a descubrir una verdad que muchos ignoran. Hay una manera de estudiar la Biblia que te transforma desde adentro. Otra que solo te alimenta el ego religioso. Aprender a escuchar antes de leer, eso es fundamental. Estudiar la Biblia no empieza con los ojos, empieza con la disposición del corazón. Muchos abren la Escritura con prisa, con la mente llena de ruido, con el alma cansada, esperando que Dios hable rápido, hable claro y sin interrupciones, como si su voz funcionara bajo demanda. La Biblia no fue dada para ser consumida, fue dada para ser escuchada. Aquí aparece el primer choque espiritual. Dios no le habla a un corazón que corre, le habla a un corazón que se detiene. Hay creyentes que leen todos los días, pero nunca se callan por dentro. Leen mientras piensan en sus problemas, en sus pendientes, en sus temores, en sus deseos. El texto entra por los ojos, pero no desciende al espíritu. Por eso no hay dirección, no hay corrección, no hay transformación. Porque escuchar a Dios exige silencio interior, no ausencia de palabras, sino rendición de la mente. Hasta que el corazón no baja la guardia, la voz de Dios no se percibe con claridad. La Escritura misma lo revela. El joven Samuel servía en el templo, conocía los rituales, dormía cerca del arca, estaba rodeado de cosas sagradas. Pero cuando Dios habló, no lo reconoció. Escuchó su nombre, pero no entendió la voz. Corrió a Elí pensando que era un hombre quien lo llamaba. 3 veces sucedió lo mismo. Y esa escena revela una verdad incómoda. Se puede vivir cerca de Dios y aún así no reconocerlo. Elí, viejo y con la vista apagada, entendió algo que Samuel aún no sabía. Le dijo que la próxima vez no corriera, le dijo que no reaccionara, que no interpretara, le dijo que no asumiera, le dijo que simplemente dijera: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa frase no es un ritual, es una postura interior. Samuel tuvo que aprender a escuchar antes de actuar. Allí comienza todo verdadero estudio bíblico.
cuando el corazón aprende a quedarse quieto frente a Dios. Muchos leen la Biblia buscando respuestas inmediatas, pero Dios muchas veces busca atención profunda, porque la voz de Dios no compite con el ruido del ego, no grita, no empuja, no se impone, se revela al que se humilla. Por eso hay personas que leen mucho y oyen poco, no porque Dios no hable, sino porque no han aprendido a escuchar a Dios. Escuchar a Dios implica aceptar que el texto puede confrontarte, corregirte, incomodarte incluso. Implica renunciar a leer solo lo que agrada y aceptar lo que hiere el orgullo. Hay pasajes que no están diseñados para animarte, sino para quebrantarte. Si el corazón no está dispuesto a obedecer antes de leer, la voz de Dios se apaga, aunque las páginas estén abiertas, así como lo oyes. Aquí ocurre algo que muchos no esperan. Dios no siempre habla para informar, muchas veces habla para transformar. Por eso hay textos que parecen silenciosos hasta que el corazón se rinde. Cuando eso sucede, una sola frase puede pesar más que 100 capítulos leídos sin atención. La diferencia no está en la cantidad de lectura, está en la calidad de escuchar. El problema no es que Dios no hable hoy, el problema es que muchos se acercan a la Biblia como jueces y no como discípulos. Analizan, opinan, pero ellos no se postran. La voz de Dios no se revela al que examina desde arriba, sino al que se inclina desde abajo. Porque escuchar a Dios comienza cuando el alma deja de defenderse. Hay una razón por la que Jesús decía una y otra vez: el que tenga oídos para oír, que oiga. No todos los oídos oyen igual. Hay oídos llenos de perjuicio, de prisa, de orgullo religioso. Hay oídos vacíos, necesitados, hambrientos. A eso les habla Dios. Cuando habla no solo informa la mente, sacude la vida entera. Por eso, antes de aprender a interpretar versículos, es necesario aprender a rendir el corazón. Antes de buscar revelación hay que buscar postura. La Biblia no es un libro que se domina, es una voz que se honra. Cuando se honra, comienza a hablar con una claridad que atraviesa el alma. Ordena el caos interior, empieza a guiar cada decisión diaria, incluso cuando el texto parece sencillo, incluso cuando la lectura es corta, cuando el mensaje incomoda. Porque ahí es donde Dios habla con mayor precisión, en lo que incomoda. El que solo lee lo que le agrada no está buscando la voz de Dios, está buscando una confirmación de sus deseos. La voz de Dios no siempre te dice lo que quieres oír, te dice lo que necesitas para vivir. Muchas veces esa palabra va contra tu carne, tus costumbres, tus pensamientos, tus planes. Escucharla requiere valentía espiritual. Hay un momento en el que cada creyente debe decidir si seguirá leyendo para sentirse bien o para ser transformado. Porque hay quienes usan la Biblia como analgésico espiritual, buscando consejos sin corrección. La palabra de Dios es espada, no almohada. Corta, penetra, discierne las intenciones del corazón. Y eso, aunque duela, eso es amor. Dios no quiere entretenerte con la Escritura, quiere formarte con la Escritura. ¿Te has dado cuenta cómo a veces un solo versículo puede quedarse contigo todo el día? No importa cuánto más leas, hay una frase que resuena, que te sigue, que te inquieta. Eso no es casualidad. Es el Espíritu destacando lo que tú necesitas oír. No lo ignores. No sigas leyendo por costumbre. Detente allí, vuelve a leerlo, pregúntale a Dios, ¿qué quieres mostrarme con esto, Señor? Esa es la actitud del discípulo que escucha, no del lector apurado. El error de muchos cristianos es querer completar el plan de lectura del año sin permitir que una sola palabra del texto lo sacuda. No se trata de terminar la Biblia, se trata de dejar que la Biblia te transforme. No se trata de avanzar rápido, se trata de avanzar profundo, porque Dios no está buscando lectores veloces.
Dios está buscando corazones rendidos. Un ejemplo claro es el de los discípulos camino a Emaús. Fíjate bien, ellos caminaban tristes, desilusionados, confundidos por lo que había pasado con Jesús, que se los habían crucificado. Habían oído las escrituras, conocían las profecías, pero no entendían. Mientras caminaban, Jesús mismo se les acercó, pero no lo reconocieron, imagínate. Él comenzó a explicarle las escrituras, desde Moisés hasta los profetas. Algo poderoso ocurrió. Mientras oían, sus corazones ardían. Pero no fue hasta que partió el pan que se les abrieron los ojos. Aquí hay una lección profunda. La palabra cobra vida cuando Jesús parte el pan. No basta con leer el texto, hay que encontrarse con el autor. Ese encuentro no ocurre sin comunión, no ocurre sin apertura, sin hambre verdadera. Los discípulos oyeron a Jesús hablarles de la Biblia, pero fue cuando se quedaron con él, cuando lo invitaron a su mesa, que todo cambió. La revelación no viene solo por estudiar, viene por permanecer en Cristo. Entonces, antes de estudiar la Biblia, hazte esta pregunta: ¿estoy dispuesto a quedarme con Él aunque no lo reconozca de inmediato? ¿Estoy dispuesto a abrirle la puerta aunque no entienda todo? Porque a veces Jesús camina contigo, habla, enseña y tu corazón arde, pero si no lo invitas a quedarse, si no haces espacio para Jesús, todo ese juego se apaga al llegar a casa. Escuchar a Dios requiere espacio. No se manifiesta en la prisa, se manifiesta en el altar secreto donde lo invitas a hablar y tú decides quedarte a oírlo. Este es el fundamento de todo verdadero estudio bíblico, no una mente llena de curiosidad teológica, un espíritu inclinado ante la voz del maestro. La Biblia no es solo un libro para entender, la Biblia es una habitación para habitar, y quien no entra con reverencia sale transformado. Pero quien entra con prisa sale con las manos vacías, aunque haya leído 10 capítulos. Por eso Jesús reprendió a los fariseos cuando les dijo: escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Lo ves bien? Ellos sabían, analizaban, conocían, pero no querían venir a Jesús. Leer sin venir a Jesús es una pérdida de tiempo espiritual. La Biblia no fue dada para llenar la mente, sino para llenar el corazón y llevarnos a Jesús. Si hoy decides venir a Jesús cada vez que abras la Biblia, si haces del estudio bíblico un acto de comunión profundo, tu forma de leer va a cambiar para siempre. Ya no será una rutina emocional, será una conversación, una cita divina, un altar donde Dios habla y tú aprendes, porque más que información recibirás formación, más que letra recibirás dirección, más que conocimiento recibirás vida. De la letra al espíritu, como se discierne lo que Dios realmente quiere decirte, hay un peligro silencioso que acecha a muchos creyentes cuando estudian la Biblia. Creer que porque entienden lo que el texto dice, ya han escuchado lo que Dios quiere decir. No, no es lo mismo entender la letra que discernir el espíritu. No es lo mismo comprender un versículo que ser confrontado por su verdad. Muchos se detienen en la superficie de las palabras sin escarbar el corazón de Dios detrás de ella. Así terminan construyendo su vida sobre información, no sobre revelación. La escritura es clara. La letra mata, pero el espíritu da vida. Corintios 3:6. Esta no es una frase decorativa, es una advertencia seria. Puedes estudiar la Biblia todos los días, aprender griego y hebreo, tener una biblioteca de comentarios bíblicos, aún así estar muerto por dentro, porque la letra por sí sola no tiene poder de resurrección. Solo el Espíritu puede tomar esas palabras y encenderlas como fuego actúa en tu alma. Esto explica por qué hay personas que saben tanto, pero viven tan poco,
Pueden explicar doctrinas, debatir temas complejos, corregir a otro, pero sus vidas no reflejan a Cristo. La letra los ha inflado, pero no los ha quebrantado. Han aprendido a manejar las escrituras, pero no han permitido que la escritura los maneje a ellos. Allí está la diferencia entre un fariseo moderno y un verdadero discípulo. Volvamos al desierto donde Jesús fue tentado por Satanás. El enemigo no usó filosofías paganas ni mentiras evidentes. Fíjate bien, usó versículos, palabra de Dios, escritura santa, pero torcida, sacada de contexto, aplicada con la intención equivocada. ¿Cómo respondió Jesús? No con otros versículos al azar, sino con discernimiento. Él entendía el corazón del Padre y por eso reconoció la intención detrás de las palabras. Jesús no solo conocía la Biblia, conocía el autor. Aquí está la clave. No puedes interpretar correctamente la palabra sin intimidad con el Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu quien inspiró cada palabra y solo Él puede revelarte lo que realmente Dios quiere decirte hoy. Sin el Espíritu solo ves lo que tu mente entiende. Con el Espíritu ves lo que tu alma necesita. Sin el Espíritu la Biblia se vuelve un espejo opaco. Con el Espíritu se convierte en espada viva. Muchos estudian la Biblia como si fuera un rompecabezas teológico, buscando unir piezas para armar doctrinas, pero se olvidan que ante todo es una carta de amor, un mapa espiritual, una voz que late. Esa voz no se capta con la mente sola, sino con un corazón rendido y oídos sensibles. Por eso, antes de estudiar, el creyente maduro ora: Espíritu Santo, abre mis ojos. Enséñame no solo lo que dice, sino lo que significa para mí hoy. Sin esa oración puedes caer en errores peligrosos, tomar versículos fuera de contexto, aplicarlos de forma egoísta, usar la Biblia como arma para juzgar a otro en lugar de como luz para corregirte a ti mismo. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué es peor? Puedes hacerlo pensando que estás agradando a Dios. Cuando la letra gobierna sin el Espíritu, la religiosidad toma el control de la obediencia. Mira lo que pasó con Pedro. Jesús les anunció que iba a ser entregado y crucificado. Pedro, con buenas intenciones, lo tomó aparte y le dijo: Señor, eso no te puede pasar. A los ojos humanos, Pedro parecía estar cuidando a su maestro, pero Jesús lo reprendió con dureza: Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué sucedió aquí? Pedro entendía las promesas del Mesías, conocía las Escrituras, pero no discernía el plan espiritual. Su mente estaba informada, pero su espíritu no estaba alineado. ¿Te das cuenta? No basta con saber, hay que discernir. Eso solo lo da el Espíritu. Hay cristianos que usan la Biblia como horóscopo espiritual. Abren al azar una página y buscan una frase que les dé ánimo. Otros leen solo lo que encaja con sus ideas previas. Evitan lo que los confronta. Algunos aplican todo literalmente sin entender el contexto. Otros se obsesionan con los detalles, pero pierden de vista el mensaje central: que Cristo sea formado en ti. El estudio bíblico maduro requiere equilibrio, mente abierta, corazón dispuesto, espíritu guiado. Cuando eso ocurre, empiezas a ver cosas que antes ignorabas. Un versículo que antes te parecía simple, ahora te revela un área que necesitas entregar. Una historia que ya conocías, ahora te desnuda por dentro. Un mandato que antes pasabas por alto, ahora se vuelve urgente, no porque el texto haya cambiado, sino porque tú estás empezando a oír con otros oídos. Cuando eso sucede, el estudio bíblico se vuelve adoración. Ya no estás leyendo por obligación, estás dialogando con Dios.
Ya no estás investigándolo, estás recibiendo instrucciones de Dios. Ya no estás acumulando datos, estás renovando tu mente. Porque cuando la palabra es leída en el Espíritu, se convierte en lámpara para tus pies y luz para tu camino. No solo poesía bonita. ¿Sabías que incluso los profetas que escribieron la Biblia no comprendían todo lo que decían? Pedro lo dice en su carta, que ellos inquirieron diligentemente y escudriñaron a quién o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu era quien hablaba. Muchas veces incluso ellos necesitaban discernimiento. ¿Cuánto más nosotros? Entonces, si hoy abres la Biblia sin el Espíritu, te estás perdiendo lo esencial. Estás leyendo la carcasa, no el corazón. Estás oyendo el eco, no la voz. Por eso hay tantos que se llenan de escritura, pero no de Cristo, porque no han aprendido a depender del Espíritu en cada lectura, en cada interpretación, en cada aplicación. Si esto te confronta, si te hace sentir que has estado leyendo mal, no te desanimes. Este es el momento perfecto para empezar de nuevo, porque Dios no busca expertos en teología. Busca corazones dispuestos a oír y a obedecer. Eso puede ser el tuyo, si decides dejar de estudiar solo para aprender o empiezas a estudiar para obedecer. El verdadero aprendizaje espiritual no se mide por lo que puedes explicar, sino por lo que estás dispuesto a rendir. El Espíritu Santo no te guía para que ganes debates, sino para que pierdas el orgullo. Eso solo ocurre cuando cada lectura de la Biblia se convierte en una rendición práctica, no en una acumulación teórica. El objetivo no es saber más, sino ser más como Cristo. Aquí es donde muchos no piensan. Creen que madurez espiritual es tener respuestas para todo, dominar pasajes difíciles, memorizar toda la Biblia. Pero Dios no busca eruditos, busca discípulos. Un discípulo no es el que sabe, sino el que sigue de cerca. Puede saber poco y obedecer mucho. Estar más cerca del corazón de Dios que quien sabe mucho y obedece poco. Jesús lo dijo con claridad: el que me ama guarda mis mandamientos. No dijo el que me ama los memoriza, no. El que me ama los amaliza, no. Él dijo el que me ama los guarda, es decir, los vive, los encarna, los defiende con su manera de actuar. Ese es el fruto visible de una lectura bíblica guiada por el Espíritu, transformación real, no solo información bíblica. Volvamos por un momento al libro de los Hechos. Felipe, uno de los primeros evangelistas, recibe una instrucción del Espíritu. Ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Él obedece sin saber por qué. Allí se encuentra con un etíope, un hombre de autoridad, que estaba leyendo el libro de Isaías. Pero él no entendía lo que leía. ¿Qué hace Felipe? Se acerca, se sienta con él y le dice: ¿entiendes lo que lees? El etíope le responde: ¿cómo podré entender si nadie me lo enseña? Esta escena es oro puro para nosotros. Aquí hay un hombre con la escritura en la mano, pero sin revelación en el corazón. Tiene acceso, tiene deseo, tiene tiempo, pero le falta entendimiento. Dios, que ve ese deseo sincero, le envía a Felipe, guiado por el Espíritu, para que le explique el resultado. El etíope entiende, cree en Jesús y pide ser bautizado en ese mismo instante. Poderoso. Esto nos muestra tres cosas poderosas. Primero, que leer la Biblia sin dirección puede ser frustrante, aunque tengas buena intención. Segundo, que Dios responde a los que buscan con sinceridad, enviando ayuda a través del Espíritu y de sus siervos. Tercero, la revelación verdadera siempre conduce a una acción de fe, no a una reflexión intelectual sin fruto. ¿Ves cómo se conecta todo? El Espíritu te guía al texto, el texto revela el carácter de Cristo y tú decides obedecer o no. No hay atajos.
No hay formas mágicas, solo una relación constante, rendida, sensible. Estudiar la Biblia con el Espíritu no es para momentos emocionales. Es una forma de vida. Cada versículo puede convertirse en dirección específica para tu día. Cada pasaje puede ser respuesta a una oración. Cada palabra puede ser una semilla que si cae en buena tierra, dará fruto a su tiempo. Es por eso que muchos no oyen a Dios, porque quieren entender sin obedecer. Quieren que el Espíritu revele cosas, pero no están dispuestos a actuar cuando la revelación llega. Quieren dirección para decidir, no para someterse. El Espíritu no habla para alimentar la curiosidad, habla para formar obediencia. Si no obedeces lo último que Dios te mostró, ¿por qué esperas que te diga algo nuevo? Aquí es donde la palabra se vuelve espada. Cuando estás leyendo y de pronto sientes que ese versículo es para ti, no para tu pareja, no para tu amigo, no para tu hijo, no para tu pastor, para ti. En ese momento tienes dos opciones: pasar de largo o detenerte, quebrantarte y permitir que Dios haga la cirugía espiritual que solo su palabra puede hacer. Porque eso es lo que hace el Espíritu con la Escritura. No solo te habla, te opera, te muestra lo que no quieres ver, te confronta con lo que has justificado, te desarma en las áreas donde llevas años defendiendo tu pecado. Lo hace con ternura, pero con verdad, con paciencia, pero con poder. El Espíritu no solo te revela lo que está mal, te da la fuerza para corregirlo. Y por eso estudiar la Biblia en el Espíritu nunca es aburrido. Cada día hay algo que Dios quiere tratar contigo. Cada lectura es una cita divina. Cada página tiene un mensaje fresco para tu situación actual. No importa cuántas veces hayas leído ese pasaje, si vienes con el corazón correcto, el Espíritu puede mostrártelo como si fuera la primera vez que lo estás leyendo. Muchos creen que necesitan más recursos, más libros, más estudios, más predicaciones, cuando en realidad lo que necesitan es más silencio interior, más humildad, más obediencia. Dios puede hablarte poderosamente con una sola palabra. Si tu corazón está abierto, puedes leer el Salmo 23 por centésima vez, y que esta vez nada me faltará. Te golpeé el alma de una manera que jamás había sentido. Eso es el Espíritu haciendo viva la palabra. Pero ten cuidado, no confundas emoción con revelación. Hay quien busca sentir algo para creer que Dios habló, pero el Espíritu no se mueve con fuego o temblor. El Espíritu habla como un susurro, como en el caso de Elías. Después del viento, el terremoto y el fuego, vino un silbo pasible y allí estaba Dios. Tienes los oídos afinados para ese susurro, porque si no estás atento puedes pasar por alto la voz más importante de tu día. Puedes leer el capítulo completo y no darte cuenta que hubo una frase en la que Dios te quería detener. Puedes asistir a una predicación y distraerte justo cuando el Espíritu estaba por decirte algo clave. Eso es grave, porque cada día Dios tiene algo para decirte. Pero no lo grita, Él lo susurra. Solo el que está atento lo capta. Por eso el estudio bíblico no debe hacerse para cumplir una rutina, debe hacerse para tener comunión con Dios. No leas por costumbre, lee por hambre. No te acerques para sentirte bien, acércate para ser formado. No busques emociones, busca transformación, porque sólo así oirás realmente la voz de Dios. Cuando tu alma esté dispuesta a obedecer lo que Él diga, aunque no te guste, aunque te duela, aunque te incomode, allí comienza el verdadero aprendizaje. No cuando entiendes el texto, sino cuando te sometes a él. No cuando puedes enseñarlo, sino cuando puedes vivirlo. Porque el que oye y no hace se engaña a sí mismo. El que oye y obedece, ese es el hombre sabio que construye sobre la roca.
Del estudio a la transformación, cuando la palabra te confronta por dentro, una Biblia abierta sobre una mesa no transforma a nadie. Lo que transforma es una conciencia abierta a la verdad que esa Biblia revela. Porque la meta de estudiar la palabra no es que la conozcas, es que te cambie. No fue inspirada para darte información, sino para formar en ti el carácter de Cristo. Esto implica dolor, implica aflicción, implica que si estás leyendo correctamente, habrá momentos en los que la escritura no te hará sentir bien, sino completamente expuesto. Por eso muchos le escapan al verdadero estudio bíblico, porque buscan consuelo, pero no confrontación. Quieren que la Biblia los anime, pero no que los desnude, pero la palabra de Dios no es terapia emocional. Es herramienta quirúrgica. No está diseñada para acariciar el alma adormecida, sino para despertar conciencias dormidas. Cuando eso sucede, no hay lugar donde esconderse. El escritor de Hebreos lo dijo así: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ves? No se queda en la superficie. No se conforma con que entiendas. Va más profundo. A lo que piensas, a lo que callas, a lo que justifica, a lo que ni tú mismo quieres admitir. Es ahí donde comienza la transformación. En el momento exacto en que la palabra te deja sin excusas. Cuando lees algo que no puedes aplicar sin rendirte. Cuando encuentras una verdad que no puedes aceptar sin soltar un pecado, una herida, una actitud, una doble vida. Es en ese punto donde se define si estudias la Biblia como religioso o como discípulo, porque el religioso la estudia para argumentar, pero el discípulo la estudia para cambiar. Mira el caso de Josías, un joven criado en medio de un pueblo que se había alejado de Dios. Un día, durante una restauración del templo, hallaron el libro de la ley, lo llevaron al rey y se lo leyeron. Algo extraordinario sucedió. Cuando Josías oyó las palabras de la escritura, rasgó sus vestidos, sintió el peso del pecado nacional, entendió la gravedad del juicio venidero y su corazón se quebrantó. ¿Te das cuenta? Él no dijo: qué interesante, eso ya lo sabía yo. No, él se quebró por dentro. Cuando alguien tiene el corazón correcto, la palabra no le entra por la mente solamente, le parte el alma. Y de ese quebranto nació una reforma espiritual. Limpió el templo, derribó altares falsos, renovó el pacto con Dios y condujo al pueblo a la obediencia. Todo eso empezó por escuchar con humildad lo que el texto decía. Hoy tenemos más acceso a la Biblia que Josías. Está en nuestros celulares, en nuestras casas, en nuestras iglesias. Hoy todos tenemos acceso directo a la Biblia. Alguien me decía: hermano, pero yo quiero comprar una Biblia que vale $500, es la mejor. ¿Qué me dice usted? Y mi respuesta fue: cómprala, pero no es el precio de la Biblia lo que manda, sino la disposición de tu corazón para leer. La Biblia puede ser más cómoda. Compra la Biblia que tú quieras, pero lo que manda es tu entrega a Dios para que leas la Biblia. Incluso en los celulares, como les decía hace poco, en los celulares hay Biblia. Lo importante es cómo nosotros nos rindamos a Dios. Pero ¿qué pasa hoy día? Que muchos tenemos versículos en nuestra mente y damos una respuesta rapidita porque tenemos el versículo memorizado,
Pero ¿de qué sirve si nuestro corazón está lejos de Dios? De nada sirve tener Biblia en la cabeza, en nuestra mente. De nada sirve tanto estudio bíblico. De nada sirve tener ese montón de libros si nuestro corazón está lejos de Jesús. Entonces es malo, entonces no hay que estudiar Biblia, no hay que ir a un estudio bíblico. No, no he dicho eso. Es muy bueno, pero lo mejor de todo es que nuestro corazón esté en Cristo Jesús. Gracias por haber llegado al final de este video. Este estudio continúa, pero lo detengo aquí por cuestiones de tiempo. Ya llevamos 40 minutos. Gracias por llegar hasta el final de este video, y si este estudio te interesó, compártelo. Muchas personas necesitan escuchar un estudio como este. Que Dios te bendiga. Dios derrame bendiciones en cada área de tu vida. Entrégate a Cristo y estudia Biblia. Bendiciones.